Está en contacto con nosotros José Glinsky, diputado nacional. José, ¿cómo está? Federico y el equipo te saluda. Buen día. Buen día, Federico, y al resto del equipo. Bueno, gracias José por el contacto. ¿Cómo has visto las repercusiones de lo que ha sido una semana bastante movidita en el Congreso, ¿no? Primero fue diputados con los vetos, en el día de ayer fue el caso del Senado, José. Bueno, a ver, es un proceso que es largo y que esta semana, creo yo, tiene como saldo esto que señalás, que en diputados pudimos rechazar los vetos de la emergencia pediátrica, conocido como la emergencia para el Garrahan, y al mismo tiempo tuvimos también ratificamos el presupuesto para las universidades, que era un proyecto de ley, que era una ley que había sido sancionado el Congreso de la Nación en dos oportunidades, el año pasado, luego el presidente la vetó y nosotros no pudimos revertirlo, y ahora sí lo pudimos hacer. Probablemente el Senado va a ir en el mismo sentido, como hacían recién también ayer en la Cámara Alta. Los senadores y las senadoras en Argentina ratificaron lo que le pidieron a los gobernadores, los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad, es que los fondos destinados a los ATM, los aportes del Tesoro Nacional, que el Poder Ejecutivo distribuye arbitrariamente o discrecionalmente, se coparticipen de manera automática según el régimen de coparticipación que tiene Argentina. Sí. Como saldo te diría que este es un proceso que tiene mucho tiempo, que empezamos desde el primer día que nos tocó ocupar una banca, por lo menos en nuestro espacio político del peronismo, a construir un frente opositor que era mucho más grande que nuestro propio espacio político, porque nosotros en diputados tenemos hoy 98, somos 98 diputados y diputadas, eso no nos alcanza para poder sancionar leyes, mucho menos para llegar a los 2/3 que se requieren para ratificar iniciativas después del veto presidencial. Con lo cual yo te diría que independientemente de que si fue movido o no movido, fue un triunfo de la oposición, ¿no? Movido el Congreso ya tiene mucho tiempo. Empezamos con la discusión de la ley ómnibus, la ley base, y la verdad que gran parte de la política argentina ha pasado por la Cámara de Diputados, principalmente. El Poder Legislativo, a diferencia de lo que uno podía presuponer al comienzo de la era de Milei, significa un contrapeso muy importante para el presidente y para el Poder Ejecutivo. Hemos tenido logros parciales muchas veces y hemos conseguido cosas muy importantes como las que se consideran esta semana, y ahí coincido con vos. Creo que en términos de articulación de la oposición frente al gobierno de Milei, esta ha sido la semana más importante, ¿no? Porque que en una sola semana ambas cámaras, y hay que esperar lo que pase la semana que viene, sí. Cuando los proyectos del Senado vengan a diputados y viceversa, el gobierno haya sufrido semejante revés, creo que no hay demasiados antecedentes. Claro, y bueno, más José, el ritmo que le imprimió, digamos, la victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires, o incluso la victoria de algunos gobernadores, como el caso de Corrientes algunas semanas atrás, dejando a la Libertad Avanza en cuarto lugar, y uno ve el frente económico y ve que la cosa está cada vez más complicada. Bueno, el gobierno evidentemente da la sensación de que si no despierta, si no se quita las anteojeras, va a terminar muy mal, ¿no? bueno, a ver, ahora me decís o me explicás a qué te refieres con que termina muy mal. El gobierno, la primera reacción, José, salió a decir que ustedes, parte de esto que se aprobó, lo quieren voltear. Esto lo dijo Caputo, así, lo quieren voltear. No, nosotros siempre hablamos de ponerle un freno a Milei. El gobierno tiene la oportunidad de reconducir su orientación, pero si uno mira, no sé, el presupuesto presentado, si uno ve que el presidente está cada vez más encerrado, digamos, que no tiene cada vez tiene menos contacto con la realidad, no sabe qué es lo que ocurre en la Argentina, qué es lo que sienten las familias que pierden el empleo, qué es lo que siente un empresario que tiene que cerrar su industria o su comercio, los mercados, que era un lugar donde el gobierno se apoyaba, no le venían tampoco
manera sosteniendo el plan, porque uno ve que el sector financiero también está enfrentado con el gobierno. Me parece que el gobierno no asume que su debilidad es autoinfligida, ¿no? Y si a todo esto le sumás, podemos poner desde el 14 de febrero, que fue cuando el presidente Milei participó de una estafa internacional como es la estafa Libra, que quizás no tuvo la repercusión y la dimensión que sí tuvo lo que está ocurriendo alrededor de la investigación de los audios de pañuelo con las presuntas coimas que cobraban los hermanos Menem y Karina Milei en la compra de insumos médicos para la Agencia Nacional de Discapacidad. Todo eso es una serie de cuestiones que el gobierno se autoinflige. Si hoy la oposición tiene la mayoría suficiente como para revertir un veto presidencial, la única explicación que existe son los propios errores del gobierno, porque muchos de los que nos acompañan hoy para poder impulsar medidas que no es que son contra el gobierno, sino que cuando nosotros bancamos el presupuesto universitario porque conocemos la realidad, porque escuchamos a quienes tenemos que representar, lo mismo con el tema de discapacidad, lo mismo con el Garrahan, o lo mismo con los ATN y los gobernadores, digamos, no son cuestiones que a nosotros se nos ocurren porque le queremos hacer una maldad al gobierno. El gobierno hace mérito propio para estar en la situación en la que está, o sea, ni siquiera las cosas que decía que iba a estar bien, o que su programa, o sea, nosotros no tenemos nada que ver con el valor del dólar, digamos, que el dólar esté en los 1.500 pesos no tiene nada que ver con la oposición ni con el Congreso, que el riesgo país esté en su nivel más alto en muchos años, tampoco tiene que ver con lo que hagamos nosotros. Dicen que es el riesgo Cuca, así hoy se denomina. Sí, hay un tweet del propio Milei del año 2018 que critica a Caputo, porque Caputo decía exactamente lo mismo en aquel momento, en 2018, cuando era ministro de Macri, diciendo que el problema era el riesgo que vuelva al kirchnerismo, y el propio Milei le dice a Caputo: esto es problema tuyo, no tiene nada que ver con la oposición. Si el gobierno hiciera las cosas bien, nada de los problemas que tiene se estarían siendo abordados o adjudicados a la oposición. No, esto es exclusivamente impericia del gobierno. Hay un programa de saqueo para la Argentina, hay un modelo económico que olvida que la Argentina es un país que se pretende de clase media, que la Argentina es un país que vive de su industria, no solamente de sus recursos naturales, y sobre todo que no vive del sector financiero, que eso es algo de donde viene Caputo y a donde lleva la economía de la Argentina. Lamentablemente para el gobierno y por suerte para la Argentina, más allá de que en muchas oportunidades nos daba la sensación de que la sociedad estaba demasiado calmada para el nivel de agresión que estaba recibiendo, los argentinos tenemos autoestima y queremos vivir de una manera distinta a la que viven otros países de América Latina a los que el gobierno nos quiere comparar, nos quiere llevar, como es el caso de, no sé, de Paraguay o de Chile, ¿no? Son sociedades que económicamente concentran muchísimo más que la Argentina la riqueza, que la pobreza es mucho más extendida que en nuestro país, y la Argentina siempre se caracterizó históricamente por ser una sociedad básicamente de espíritu de clase media, anclado en los principios más básicos de nuestra identidad, que por eso es que me parece que el resto del gobierno de esta semana fue tremendo, que son la educación y la salud pública, que es lo que sostiene mínimamente esa idea de clase media extendida, aún en los momentos en los que la economía no nos favorece. José, muchas gracias por la comunicación, te mando un saludo. Bueno, gracias a vos, un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba José Glinsky, diputado nacional.